¿Alguna vez han pensado hasta dónde puede llegar la crueldad de una persona? ¿Hasta qué punto la manipulación y los celos pueden destruir una vida por completo? Lo que estoy a punto de contar no es una historia sencilla. Es un relato real sobre cómo la bondad más pura puede ser arrastrada al infierno en una sola noche por las personas que debían protegerla. Les pido que se queden y escuchen con atención, porque la historia de Seba necesita ser contada, para que su dolor no quede en el olvido y para que nadie más tenga que pasar por algo así. Ella solo quería ser amada, pero el destino que le prepararon fue otro, uno que nadie podría haber imaginado en sus peores pesadillas. Su único error fue creer en la bondad de los demás, en un mundo que a veces no tiene ninguna. Todo comenzó de una forma simple y, en cierto modo, anticuada. Seba se casó con Bob en un acuerdo entre familias, una unión arreglada que ella aceptó con el corazón lleno de esperanzas. Él era un hombre evidentemente frío, de pocas palabras y gestos aún más escasos, alguien que parecía vivir dentro de una fortaleza emocional. Para Seba, sin embargo, esa distancia no era una barrera, sino un desafío. Ella estaba convencida, con la fe ciega de los enamorados, de que su cariño y su dedicación podrían derretir el hielo que rodeaba el corazón de Bob. Creía firmemente que el amor no era algo que se encontraba, sino algo que se construía día a día, con paciencia y entrega, y estaba dispuesta a poner cada ladrillo de esa construcción ella sola si era necesario. Desde el primer día que compartieron el mismo techo, la vida de Seba se convirtió en una misión para complacer a Bob. Pasaba horas en la cocina, no solo preparando la comida, sino estudiando sus gustos, aprendiendo qué especias le agradaban, cuál era el punto exacto de cocción de la carne que él prefería. Cada plato era una ofrenda de amor silenciosa, un intento de llegar a él a través del paladar, ya que las palabras no parecían funcionar. Él comía en silencio, a veces con un seco «gracias» al final, pero nunca con un elogio o una muestra de verdadero aprecio. Ella no se desanimaba, simplemente se decía a sí misma que él era así, que demostraba su agrado con su presencia, y se prometía esforzarse todavía más al día siguiente. Su esfuerzo no se limitó a la comida. Seba también cambió su forma de vestir, dejando atrás los colores vivos y los vestidos alegres que tanto le gustaban. Observó detenidamente el tipo de mujeres que Bob miraba de reojo en la calle o en las revistas, elegantes, sobrias, de tonos neutros. Así que guardó su ropa en el fondo del armario y comenzó a usar grises, negros y beige, esperando que, al verla, él finalmente la notara de verdad, que la viera como la mujer que podía estar a su lado. Cada vez que se miraba al espejo, sentía una pequeña punzada de extrañeza, como si estuviera viendo a una desconocida, pero ahogaba ese sentimiento con la esperanza de recibir una mirada de aprobación, un gesto que le dijera que estaba haciendo lo correcto. Nunca tuvieron una ceremonia de boda formal, ni una fiesta, ni un vestido blanco. Fue un arreglo práctico, un simple traslado de sus cosas a la casa de él. Para sus familias, eso era suficiente, pero en el corazón de Seba había un pequeño vacío. Soñaba con caminar hacia el altar, con celebrar su unión rodeada de la gente que quería, con tener un día que fuera solo de ellos dos, pero nunca se quejó, nunca le dijo a Bob lo que sentía. Aceptó la situación con una sonrisa, convenciéndose de que esas cosas eran superficiales, que lo importante era la vida que construirían juntos. Se repetía a sí misma que el verdadero matrimonio no era la fiesta, sino el día a día, y en eso estaba poniendo todo su empeño y su alma. Los días pasaban en una rutina de silencio y distancia. Por las noches, sentados en el sofá, ella a veces juntaba todo su coraje para intentar un acercamiento físico. Deslizaba su mano lentamente sobre el cojín, buscando la de él, con el corazón latiéndole fuerte por la anticipación y el miedo. La mayoría de las veces, él no reaccionaba, o retiraba su mano con la excusa de tomar el control remoto o beber un vaso de agua. Cada rechazo, por sutil que fuera, era como una pequeña aguja clavándose en su pecho. Pero Seba era una experta en justificarlo. Está cansado del trabajo, pensaba. No es una persona muy física, es todo. Nunca se le ocurrió pensar que, simplemente, él no quería su contacto, no quería su cariño. La única fuente de calor incondicional en la vida de Seba era su padre. Hablaban por teléfono casi todos los días, y en esas llamadas, ella siempre pintaba un cuadro de felicidad perfecta. Le contaba que Bob era maravilloso,
que la trataba como a una reina, que estaba aprendiendo mucho a su lado. Mentía sin dudarlo, porque no soportaba la idea de preocuparlo. Su padre la había criado para ser fuerte, pero sobre todo, la había criado con un amor tan grande que ella no quería manchar su tranquilidad con sus propias tristezas o inseguridades. Él le creía, le decía lo orgulloso que estaba de ella y lo feliz que era de saberla en buenas manos. Esas palabras eran a la vez un consuelo y una carga pesada para Seba. El punto de inflexión, el momento que lo cambió todo, llegó en un día completamente ordinario. Un sábado por la tarde, Seba convenció a Bob de que la acompañara a visitar a su padre. Caminaban los tres por una calle concurrida, hablando de cosas triviales. El sol brillaba. El ruido del tráfico era el habitual. La gente pasaba a su lado sin prestarles atención. Seba iba en medio de los dos hombres, sintiendo una extraña mezcla de alegría por tener a su padre cerca y la tensión habitual que sentía junto a Bob. Por un instante, se permitió pensar que quizás así sería el futuro, que poco a poco se convertirían en una verdadera familia, encontrando un equilibrio entre sus dos mundos tan diferentes. De repente, el sonido monótono de la ciudad se rompió. Un chirrido de neumáticos, agudo y desesperado, lo llenó todo. Seba levantó la vista y vio un coche que había perdido el control, dirigiéndose directamente hacia ellos a una velocidad aterradora. Todo sucedió en una fracción de segundo, en esa cámara lenta que solo el pánico puede crear. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. Vio a su padre, con una mirada de pura determinación, dar un empujón violento a Bob, lanzándolo fuera de la trayectoria del vehículo. El cuerpo de su padre ocupó el lugar donde Bob había estado un instante antes. El impacto fue un sonido sordo y brutal que silenció todo lo demás. Seba se quedó paralizada, con un grito ahogado en la garganta que no conseguía salir. El mundo se detuvo. Lo único que existía era la imagen de su padre tendido en el asfalto, inmóvil, y la figura de Bob, a salvo en la acera, mirándolo con una expresión de puro shock y horror. La gente empezó a gritar, a correr hacia ellos, pero para Seba todo era un ruido lejano y distorsionado. Cayó de rodillas junto a su padre, sin importarle el caos a su alrededor. En ese momento, no solo perdió al hombre que más la amaba en el mundo, sino que vio cómo el sacrificio de su padre se convertía en una deuda de vida para Bob, una deuda que cambiaría la dinámica entre ellos para siempre, de una forma que nunca habría previsto. El funeral fue un borrón de dolor y tristeza contenida. Seba se sentía hueca, como si una parte fundamental de su ser hubiera sido arrancada para siempre. Apenas era consciente de las personas que le daban el pésame, de las palabras de consuelo que se perdían en el aire. Lo único que registraba con claridad era la presencia constante de Bob a su lado. No se apartó de ella ni un solo instante. Durante la ceremonia, cuando un sollozo finalmente se escapó de sus labios, él no la ignoró. En su lugar, de forma torpe pero firme, le puso una mano en la espalda. Ese simple gesto, el primero de apoyo que recibía de él en una situación de vulnerabilidad, fue como un ancla en medio de su tormenta de dolor. En los días que siguieron, la casa, que antes era un templo de silencio frío y distante, se llenó de un silencio diferente, uno pesado por el luto compartido. Bob comenzó a cambiar. Sus transformaciones eran pequeñas, casi imperceptibles para cualquiera, pero para Seba eran monumentales. Empezó a hablarle primero. Le preguntaba si había comido, si había podido dormir un poco, si necesitaba algo de la farmacia. Eran preguntas básicas, funcionales, pero venían de su propia iniciativa. Él, que antes apenas notaba su existencia, ahora parecía preocupado por su bienestar. Ella, hambrienta de cualquier migaja de afecto, interpretaba cada una de esas preguntas como una prueba irrefutable de que él estaba empezando a quererla. El narrador omnisciente sabe la verdad, sin embargo. El cambio de Bob no nacía del amor, sino de una culpa que lo carcomía por dentro. La imagen de su suegro empujándolo, la mirada decidida en sus ojos antes del impacto, se repetía en su mente sin cesar, sobre todo en las noches. Se sentía responsable de su muerte, atado a él por un sacrificio que no había pedido y que no sabía cómo pagar. Su nueva amabilidad hacia Seba era un intento desesperado de aliviar esa carga. Cuidar de ella, la hija del hombre que le salvó la vida, se convirtió en una obligación moral,
en la única forma que encontró para empezar a saldar esa deuda impagable. Él no la amaba, la cuidaba por penitencia. Una noche, la encontró en la sala de estar, llorando en silencio en la oscuridad, abrazada a una vieja foto de su padre. En el pasado, Bob habría pasado de largo, fingiendo no verla, pero esa noche fue diferente. Se acercó sin hacer ruido y se sentó a su lado en el sofá. No dijo nada. Simplemente, después de un momento de vacilación, levantó una mano y la posó sobre el hombro de ella. El contacto fue torpe, casi tímido, pero Seba se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Las lágrimas que derramaba por el dolor de la pérdida se mezclaron con nuevas lágrimas de gratitud y de una esperanza abrumadora. En su mente, ese gesto lo significaba todo. Él estaba allí, compartiendo su dolor, queriéndola en su momento más bajo. Poco a poco, los gestos se volvieron más audaces. Un día, fue él quien propuso salir a caminar por el parque. Otro día, apareció en casa con la comida favorita de ella, recordándolo de una conversación que habían tenido semanas atrás. La llevó a cenar a un restaurante tranquilo, un lugar bonito con velas en las mesas. Durante la cena, no miró su teléfono ni una sola vez. La miró a ella, escuchó lo que decía y le hizo preguntas sobre su día. Para Seba, era como vivir en un sueño. Sentía que el hombre del que se había enamorado en secreto finalmente estaba emergiendo. Una parte de ella, la más ingenua, empezó a pensar que la trágica muerte de su padre había sido el sacrificio necesario para que Bob abriera su corazón. El clímax de esta transformación llegó cuando Bob le propuso hacer un viaje corto. «Para que te distraigas», le dijo, «para que salgamos de esta casa tan triste por unos días». La llevó a un pequeño hotel en la costa, un lugar tranquilo con vistas al mar. Allí, lejos de la rutina y de los recuerdos dolorosos, él fue otra persona. Le tomó la mano mientras paseaban por la playa, le compró un helado como si fueran dos adolescentes, incluso sonrió de verdad un par de veces. Seba se sintió abrumada por la felicidad. Se entregó por completo a ese momento, creyendo con cada fibra de su ser que esa era su recompensa por haber aguantado tanto, por no haber perdido nunca la fe en él. La última noche del viaje, sentados en el balcón de la habitación, mirando las olas romper en la orilla, Bob se volvió hacia ella. Su expresión era seria, cargada de una emoción que Seba interpretó como amor profundo. Él le tomó las dos manos, la miró fijamente a los ojos y le hizo una promesa. Le dijo que a partir de ese momento, él la cuidaría siempre, que la protegería de todo y de todos, que se aseguraría de que nunca más volviera a sentirse sola. «Tu padre me salvó la vida», dijo con la voz quebrada. «Ahora mi vida es para ti». Y entonces pronunció las palabras que ella tanto había anhelado oír. «Te amo, Seba». Ella no vio la culpa en sus ojos, solo escuchó la promesa. Esa declaración fue el sello final. Seba se deshizo de cualquier duda, de cualquier miedo que pudiera quedar en su interior. Se entregó a él esa noche con una pasión y una devoción que la consumieron por completo. Ya no era la esposa de un arreglo, era la mujer amada, la compañera del hombre que ahora veía como su héroe. Su amor por él se mezcló con una gratitud infinita. Él no solo era su esposo, era el legado viviente del sacrificio de su padre. Y amarlo era la forma más alta de honrar la memoria de ambos. Se sentía segura, protegida, y por primera vez en su vida con él, inmensamente feliz. Su mundo, por fin, parecía completo y perfecto. Cuando regresaron a casa, el ambiente era completamente diferente. La tristeza había sido reemplazada por una energía nueva y esperanzadora. Fue entonces cuando Bob, en un intento de solidificar ese nuevo comienzo, le hizo una propuesta que la dejó sin aliento. Le dijo que se merecían una boda de verdad, una ceremonia donde pudieran celebrar su amor delante de todo el mundo. Argumentó que era la forma correcta de hacerlo, de empezar de nuevo, de honrar la memoria de su padre dándole a su hija la boda que siempre había merecido. Para Seba, era la culminación de todos sus sueños. La idea de un vestido blanco, de un «sí, quiero», dicho con amor, la llenó de una euforia incontenible. Así comenzaron los preparativos para la gran boda. Seba se sumergió en ellos con el alma entera, eligiendo las flores, el lugar, el menú. Cada detalle era una manifestación de la felicidad que por fin sentía. Estaba en la cima del mundo.
completamente ciega a cualquier otra cosa que no fuera su perfecta historia de amor. Bob la dejaba hacer, aprobando todo con una sonrisa amable, satisfecho de verla feliz, sintiendo que así cumplía con su deber. Mientras Seba soñaba con su vestido, Bob se encargaba de la lista de invitados. Y en esa lista, entre nombres de familiares y socios de negocios, escribió uno sin darle mayor importancia, un nombre de su pasado que estaba a punto de convertir el sueño de Seba en la peor de las pesadillas. Jaceka. El día de la boda llegó como la promesa de un amanecer después de una larga noche. Seba se despertó sintiendo una alegría tan pura y abrumadora que le costaba respirar. Todo era perfecto. El sol se filtraba por la ventana. El aire olía a flores. Y sobre una silla, esperaba el vestido blanco que siempre había soñado. Al ponérselo, se miró en el espejo y no vio a la chica insegura que intentaba complacer a un hombre frío. Vio a una novia, radiante y completa, una mujer que había luchado por su felicidad y la había conseguido. Cada puntada del vestido, cada detalle de su peinado, parecía un testimonio de que su fe y su amor habían valido la pena. Se sentía invencible, segura en el nido de amor que creía haber construido. La ceremonia fue aún más hermosa de lo que había imaginado. Caminó hacia el altar del brazo de un primo, pero su mirada estaba fija en Bob, que la esperaba con una sonrisa que ella creía sincera y llena de amor. Él le tomó la mano, y su tacto se sintió cálido y protector. Cuando pronunció sus votos, su voz fue firme, prometiéndole amor y fidelidad delante de todos. Seba lloró, pero esta vez sus lágrimas no eran de tristeza ni de soledad, sino de una felicidad desbordante. Al decir sí, acepto, sintió que su vida por fin encajaba, que todas las piezas rotas de su pasado se habían unido para formar un futuro perfecto. Creía en cada palabra, en cada gesto, sin la más mínima sombra de duda. La recepción era una explosión de vida y alegría. La música llenaba el salón, las luces de colores bailaban en las paredes y las risas de los invitados creaban una sinfonía de celebración. Seba se movía entre la gente, recibiendo felicitaciones, sintiéndose flotar en una nube. Fue entonces cuando la vio. Una mujer de una belleza impactante, con un vestido rojo que parecía arder en medio de la multitud. Se abría paso con una confianza que magnetizaba todas las miradas. Era Jaceka, la exnovia de Bob. Por un instante, Seba sintió una punzada de inseguridad, una comparación inevitable que la hizo sentirse pequeña, pero la desterró rápidamente. Hoy era su noche. Nada ni nadie podría opacarla. Más tarde, vio a Bob hablando con ella en un rincón. No pudo evitar observarlos. No era una conversación casual entre viejos conocidos. Había una familiaridad en sus gestos, en la forma en que Jaceka le tocaba el brazo al reír, en la manera en que Bob se inclinaba hacia ella para escucharla. La sonrisa de su esposo era diferente, más relajada, más genuina de lo que nunca había sido con ella. Un nudo frío comenzó a formarse en el estómago de Seba. Intentó racionalizarlo, decirse que estaba imaginando cosas, que los celos la estaban volviendo paranoica, pero su intuición, esa voz interna que había ignorado durante tanto tiempo, le gritaba que algo estaba terriblemente mal en esa escena. La narradora sabe lo que Seba no puede ver. La mente de Jaceka era un torbellino de celos y rabia. Ver a Bob, su Bob, casado con esa chica simple e ingenua, era una afrenta que no podía tolerar. Mientras sonreía y felicitaba a la pareja, por dentro trazaba un plan. Decidió que esa misma noche lo recuperaría, y para ello, destruiría a Seba. Sabía de la existencia de Mark, el medio hermano de Bob, y de la mala relación que tenían. Usaría eso a su favor. Su plan era simple y cruel: fingir un ataque por parte de Mark, y hacer que pareciera que Seba, la esposa celosa, la había conducido a esa trampa para humillarla. Una actuación perfecta para un público de uno. Bob. Poco después, Jaceka se acercó a Seba, con una expresión de repentino malestar en el rostro. Le dijo que se sentía un poco mareada, que necesitaba aire fresco, y le pidió que la acompañara a una terraza más apartada. Seba, con su naturaleza amable y servicial, accedió de inmediato, preocupada por ella. Jaceka la guió por un pasillo poco iluminado, hasta una zona donde sabía que Mark estaría fumando un cigarrillo. Apenas llegaron, el teatro comenzó. Jaceka empezó a gritar, a empujar a un confundido Mark,
y a clamar por ayuda con palabras calculadas para implicar a Seba. «Seba, suéltame. ¿Por qué me has traído aquí con él? Bob, ayúdame. Dile que me deje en paz». Bob escuchó los gritos y corrió hacia el lugar. La escena que encontró fue exactamente la que Jessica había diseñado. Vio a su exnovia, con el vestido ligeramente rasgado, llorando desconsoladamente. Vio a su medio hermano Mark, con cara de no entender nada, y vio a Seba, de pie, pálida y paralizada por la confusión y el shock. Jessica corrió a los brazos de Bob, aferrándose a él, y entre sollozos le contó la mentira perfecta, que Seba, muerta de celos, la había engañado para llevarla allí, y que Mark la humillara. Para Bob, la evidencia era abrumadora. La vulnerabilidad de Jessica, su propia desconfianza hacia Mark, y la imagen de Seba allí parada, en silencio, encajaron perfectamente. Le creyó. En un instante, toda la amabilidad y el cariño que Bob había mostrado en los últimos meses se evaporaron. Se transformaron en un hielo mucho más frío y cortante que el de antes. Se volvió hacia Seba con una mirada de puro desprecio. «Así que esta eres tú de verdad», le siseó, con la voz llena de veneno. No la dejó hablar. No escuchó sus balbuceos intentando explicar. La acusó de ser una arpía celosa, una manipuladora desagradecida. Ante los ojos de todos los que se habían acercado, la agarró brutalmente del brazo y empezó a arrastrarla hacia el interior del hotel, lejos de la fiesta. El sueño de Seba se había hecho añicos. El príncipe azul se había convertido en un monstruo, y ella no entendía por qué. La arrastró hasta la suite nupcial, la habitación que debía ser el nido de su amor. La arrojó dentro y cerró la puerta con un golpe. Su rostro estaba desfigurado por la rabia. «Me das asco», le gritó. «Después de todo lo que he hecho por ti, te voy a dar una lección que no olvidarás jamás». Seba retrocedió, aterrorizada, mientras él sacaba su teléfono. Con unos pocos toques, compartió las fotos íntimas que ella le había enviado en momentos de confianza a un grupo de chat. Luego, hizo una llamada. «Suban a la habitación», dijo con una calma aterradora. «Vamos a hacerle a la novia el juego de bodas tradicional. Hay que enseñarle a no ser tan celosa». Seba empezó a suplicar, a llorar, entendiendo que algo terrible iba a pasar. La puerta se abrió, y entraron 5 de los padrinos de la boda. Sus caras estaban enrojecidas por el alcohol, y en sus labios había sonrisas lascivas. Olían a licor y a malicia. Miraron a Seba como lobos a una oveja. Ella buscó con la mirada a Bob, suplicándole con los ojos, pero él ya no la veía. Se dio la vuelta, y mientras salía de la habitación para reunirse con Jessica, le dijo a sus amigos: «Diviértanse, enséñenle su lección». La puerta se cerró, y el sonido del cerrojo fue el fin de todo. Seba gritó, un grito de terror puro y absoluto, cuando el primer hombre se abalanzó sobre ella. Su vestido blanco, símbolo de sus sueños, comenzó a rasgarse. La pesadilla había comenzado. Lo que siguió fue un infierno en la tierra. Para Seba, el tiempo se disolvió en una secuencia interminable de dolor y humillación. Cada segundo era una nueva herida, no solo en su cuerpo, sino en su alma. Sentía las manos ásperas sobre su piel, escuchaba las risas ahogadas y los comentarios crueles que intercambiaban entre ellos, como si ella no fuera una persona, sino un objeto para su diversión. En su mente, se desconectaba. Intentaba pensar en cualquier otra cosa, en un campo de flores, en el mar, en el rostro de su madre, pero el dolor la arrastraba de vuelta a la realidad de esa habitación. El olor a alcohol, el peso de sus cuerpos, los destellos de sus sonrisas crueles se grabaron a fuego en su conciencia. Al principio, luchó con la fuerza de la desesperación. Se revolvió, arañó, mordió, gritó el nombre de Bob, hasta que su garganta se sintió como si estuviera llena de cristales rotos. Pero su resistencia era inútil. Eran demasiados, demasiado fuertes, demasiado indiferentes a su sufrimiento. Cada golpe que recibía, cada vez que la inmovilizaban, le robaba un poco más de fuerza, un poco más de voluntad. Sus gritos se convirtieron en gemidos ahogados, sus movimientos de lucha en temblores de puro agotamiento y terror. La energía abandonó su cuerpo, dejándola a merced de ellos, una muñeca rota en manos de niños crueles que no entendían el valor de lo que estaban destruyendo. El dolor físico era insoportable, pero hubo un momento en que un dolor mucho más profundo la quebró por completo. Fue la certeza, clara y absoluta,
de que nadie vendría a salvarla. Bob no iba a entrar por esa puerta arrepentido. La había entregado conscientemente. La promesa que le hizo en la playa, sus palabras de amor, su sonrisa en el altar, todo era una mentira, un espejismo cruel. Esa traición fue el golpe final. En ese instante, algo dentro de ella murió. La esperanza, la fe en el amor, la ingenua creencia en la bondad de la gente, todo se extinguió. Dejó de luchar, dejó de sentir, simplemente se rindió al horror, aceptando que ese era su final. Su cuerpo, incapaz de soportar más, comenzó a apagarse. La habitación empezó a girar. Los rostros de sus agresores se volvieron borrosos. Sus voces se convirtieron en un zumbido lejano y sin sentido. Sentía la sangre, caliente y pegajosa, pero la sensación era distante, como si le estuviera pasando a otra persona. Lo último que vio su mente antes de que la oscuridad la reclamara no fue el horror de la habitación, sino un recuerdo fugaz y luminoso, el rostro de su padre, sonriéndole como lo hacía cuando era niña, con los ojos llenos de amor y orgullo. Se aferró a esa imagen mientras todo se desvanecía, mientras su conciencia se deslizaba hacia un abismo de silencio y negrura. Cuando terminaron, la borrachera de poder y crueldad comenzó a disiparse, dando paso a una cruda realidad. Se dieron cuenta de que Seba no se movía. Al principio, se rieron. Uno de ellos bromeó diciendo que se había desmayado por la emoción. Otro la empujó con la punta del zapato, diciéndole que dejara de fingir. Pero ella no reaccionó. El silencio en la habitación se volvió pesado, ominoso. Uno de ellos, un poco menos ebrio que los demás, le tomó el pulso en el cuello. Su rostro palideció. «Casi no se siente», susurró, y el pánico se apoderó de ellos como una enfermedad súbita. La broma se había convertido en algo monstruoso. El miedo los paralizó por un segundo y luego los impulsó a una actividad frenética. No podían dejarla allí. Bob volvería en cualquier momento. La cárcel, el escándalo, la ruina de sus vidas pasó por sus mentes como un relámpago. Entonces, uno de ellos vio la maleta grande y nueva en un rincón, la que Seba había preparado con ilusión para su luna de miel. La idea fue tan horrible como desesperada. Con manos temblorosas y torpes, levantaron el cuerpo inerte y ensangrentado de Seba y comenzaron a forzarlo dentro de la maleta. Era una imagen grotesca, una profanación final. Limpiaron deprisa las manchas de sangre más visibles del suelo con toallas del baño, su pánico borrando cualquier rastro de humanidad que les quedara. Pasaron un par de horas. Bob, sintiéndose satisfecho y justificado después de haber celebrado con una yaseca triunfante, decidió que era hora de volver a la suite. Esperaba encontrar a Seba llorando en un rincón, humillada, lista para pedir perdón y aceptar su lugar. Abrió la puerta y lo primero que notó fue el silencio antinatural. Los 5 padrinos estaban allí, de pie, con expresiones tensas y sudor en la frente. La habitación estaba ordenada, demasiado ordenada. No había señales de Seba. Una extraña sensación de inquietud se apoderó de él. El aire estaba cargado, denso, y algo en la mirada de sus amigos le dijo que las cosas no habían salido como él había planeado. «¿Dónde está?», preguntó Bob, su voz más dura de lo que pretendía. Los hombres intercambiaron miradas nerviosas antes de que uno de ellos, el líder aparente del grupo, se adelantara para contar la historia que habían inventado a toda prisa. Le dijo que Seba se había vuelto loca, que los había insultado y gritado, que los había encerrado en la habitación por un rato. Dijo que después, en un ataque de furia, había empacado algunas de sus ropas en una bolsa pequeña y se había marchado, gritando que nunca más volvería. Para dar credibilidad a su mentira, habían vaciado algunos cajones, dejando ropa tirada como si alguien se hubiera ido con prisa. Por un instante, Bob se lo creyó, o quiso creérselo. La historia encajaba con la imagen que Yaseca le había pintado de Seba, una mujer inestable y dramática. Sintió una oleada de rabia. ¿Cómo se atrevía a huir? ¿A montarle esa escena? Pero mientras procesaba la información, sus sentidos captaron algo que su mente no podía ignorar. Un olor débil pero persistente en el aire. Un olor metálico, dulce y enfermizo. El olor de la sangre. Frunció el ceño, mirando alrededor. La habitación parecía limpia. Quizás solo era su imaginación, su rabia jugándole una mala pasada. Pero la sensación de que algo estaba terriblemente fuera de lugar no lo abandonaba.
Estaba a punto de ordenarles a todos que se largaran de su habitación, cuando una vibración en su bolsillo le indicó que su teléfono estaba sonando. Lo ignoró, pero justo en ese momento, otro sonido rompió el tenso silencio. Una melodía suave, reconocible al instante. Era el tono de llamada del teléfono de Seba, una canción que ella escuchaba sin parar y que él había llegado a odiar. El sonido no venía de la mesa ni de un bolso. Venía, ahogado pero inconfundible, del interior de la gran maleta cerrada que estaba en el rincón. Los 5 hombres se quedaron helados. Sus rostros se convirtieron en máscaras de puro terror. Los ojos de Bob se clavaron en la maleta, y la sospecha se transformó en una certeza fría y espantosa. El zumbido del teléfono cesó, dejando un silencio tan denso que parecía tener peso propio. Bob caminó lentamente hacia la maleta, cada paso resonando en el suelo de la habitación como el martillo de un juez. Sus ojos no se apartaban de los rostros aterrorizados de sus amigos. Su voz, cuando finalmente habló, era peligrosamente tranquila, desprovista de toda emoción. «Abran la maleta», ordenó. Los hombres se negaron, balbuceando excusas sin sentido. «Se habrá dejado el teléfono», dijo uno. «No tenemos la llave», mintió otro. Su pánico desesperado era la confesión más clara de todas. La calma de Bob se rompió, y un grito desgarrador y furioso brotó de su garganta. «Que la abran ahora mismo». Ellos no se movieron, paralizados por el miedo, formando una barrera inútil entre él y la maleta. La furia le dio a Bob una fuerza que no sabía que poseía. Los empujó a un lado como si fueran muñecos de trapo. Agarró la maleta, confirmando que estaba cerrada con llave. Por un segundo, la frustración lo cegó, pero luego sus ojos se posaron en una pesada lámpara de bronce sobre una mesita. Sin pensarlo 2 veces, la levantó y la estrelló contra la cerradura una y otra vez. El metal chocaba contra el metal en una cacofonía violenta hasta que, con un crujido metálico y enfermizo, la cerradura cedió y la tapa de la maleta se abrió de golpe por la presión del cuerpo en su interior. Bob se quedó mirando el interior, pero su cerebro se negaba a procesar la imagen. No era Seba, no podía serlo. Lo que veía era una pesadilla abstracta, un amasijo de miembros en ángulos imposibles, de piel pálida manchada de moratones oscuros y del rojo brillante de la sangre. Vio el tejido blanco y delicado de su vestido de novia, ahora una tela sucia, rota y manchada. Vio su cabello, que horas antes había acariciado, ahora apelmazado y oscuro por la sangre seca. Era una figura grotesca, una efigie de horror que su mente no podía, no quería, conectar con la mujer que había jurado proteger en el altar esa misma mañana. Y entonces, la realidad lo golpeó con la fuerza de un tren, destrozando su negación y su ira, y dejándolo completamente vacío. Cayó de rodillas, el aire escapando de sus pulmones en un gemido gutural, un sonido animal de agonía pura que no parecía humano. El mundo a su alrededor se disolvió, las mentiras de Jaceka, su propia rabia ciega, los rostros sonrientes de sus amigos. Todo se arremolinó en su cabeza y se estrelló contra la imagen horrible que tenía delante. Extendió una mano temblorosa, apenas rozando la mejilla fría y cerosa de ella. Estaba helada. Era real. Y él era el culpable. En ese instante, por primera vez entendió. Entendió el amor paciente de Seba, sus esfuerzos silenciosos, su esperanza inquebrantable. Recordó su sonrisa tímida cuando le gustaba algo que ella cocinaba. Recordó cómo sus ojos brillaban cuando él le mostraba la más mínima amabilidad. Y sobre todo, recordó a su padre, un hombre bueno, muriendo en el asfalto para salvarle la vida. Le había confiado a su hija, y él, en un arrebato de orgullo herido y estúpida vanidad, la había entregado a los lobos. La culpa no era una ola, era un tsunami que arrasó con todo lo que él era, dejándolo ahogado en un océano de remordimiento del que sabía que nunca escaparía. El dolor fue tan inmenso, tan absoluto, que algo en la mente de Bob se rompió. Miró a los 5 hombres, que lo observaban con terror, y ya no sintió rabia, sintió un vacío helado. «Fuera», dijo con una voz hueca. «Lárguense de aquí». No necesitaron que se lo repitiera. Huyeron de la habitación como ratas de un barco que se hunde, agradecidos de haber escapado de su ira inmediata. Bob se quedó solo, en silencio, con el cuerpo de su esposa, con una ternura que nunca le había mostrado en vida. La sacó de la maleta, acunando su cuerpo frágil y roto en sus brazos,
como si fuera una niña dormida a la que llevaba a la cama. La llevó a la cama nupcial, manchada y profanada, y la acostó con un cuidado infinito. Su mente, en un acto de autoprotección desesperada, se negó a aceptar la verdad. Empezó a hablarle en susurros, pidiéndole perdón, rogándole que abriera los ojos, diciéndole que todo estaría bien. Tomó una toalla húmeda del baño y con una delicadeza reverencial comenzó a limpiar la sangre seca de su rostro y sus brazos. En su realidad fracturada, Seba no estaba muerta, solo estaba profundamente dormida, herida, y él, su esposo, la iba a cuidar hasta que despertara. La negación era el único escudo que le quedaba para no volverse completamente loco. Sabía que no podía dejarla así. La idea de la descomposición, del proceso natural de la muerte apoderándose de su cuerpo, era más de lo que podía soportar. Tenía que preservarla, mantenerla exactamente como era en ese momento, perfecta en su tragedia. Fue entonces cuando la idea, fría y lógica en su locura, se formó en su mente. Tenía un gran congelador horizontal en el sótano, de los que se usan para almacenar carne. Bajó las escaleras, lo vació con una eficiencia mecánica, y luego subió a por ella. La envolvió cuidadosamente en las sábanas de seda más limpias y finas que encontró, y la depositó en el interior del arca helada, cerrando la tapa con un sonido sordo y definitivo. Los días siguientes se convirtieron en un ritual de luto y locura. Bob se encerró en la casa, desconectado del mundo exterior. No comía, apenas dormía. Pasaba la mayor parte del tiempo en el sótano, sentado en una silla junto al congelador, hablándole a Seba. Le contaba cosas triviales, le leía pasajes de libros que a ella le gustaban, le ponía su música favorita, le pedía perdón 1000 veces al día, reviviendo cada momento de frialdad, cada gesto de cariño que él había rechazado. Cada recuerdo era una nueva puñalada en su conciencia, un nuevo ladrillo en la prisión de culpa que estaba construyendo a su alrededor. Un día, buscando desesperadamente algo de ella, algo que aún estuviera vivo, encontró su teléfono, que había caído de la maleta. La pantalla estaba rota, pero funcionaba. Logró desbloquearlo, adivinando su contraseña, que era la fecha de su aniversario, una fecha que él apenas recordaba. Empezó a leer sus mensajes de texto, sus notas. Encontró conversaciones con sus amigas, donde hablaba de él con un amor y una devoción que lo desgarraron. Vio fotos que se había tomado con el vestido de novia, sonriendo, llena de ilusión. El peso aplastante de su inocencia y su amor incondicional fue la gota que colmó el vaso. La tristeza empezó a transformarse en algo más oscuro, más afilado, una rabia fría y un deseo de retribución. La revelación en el teléfono de Seba fue el catalizador. El dolor paralizante que lo consumía comenzó a transformarse, a solidificarse en un propósito frío y afilado. El luto pasivo dio paso a una necesidad activa de saber. Necesitaba conocer cada detalle, cada pieza del rompecabezas que llevó a su destrucción. Su primera acción fue metódica y calculada. Usando su influencia y el dinero que ahora le parecía sucio e inútil, obtuvo todas las grabaciones de seguridad del hotel del día de la boda. Cada cámara, de cada pasillo, de cada salón. Necesitaba ver la verdad con sus propios ojos, sin importar cuán dolorosa fuera. Se encerró en su oficina, con las persianas bajadas, y el mundo se redujo a las pantallas de los monitores. Pasó horas, que se convirtieron en días, viendo aquellas grabaciones. Las imágenes felices de la fiesta eran una tortura, un desfile de fantasmas de una felicidad que él mismo había asesinado. Las pasaba rápidamente, con el estómago revuelto, centrándose solo en una figura, Jessica. Siguió cada uno de sus movimientos, cada sonrisa calculada, cada conversación susurrada, y entonces lo vio. La vio acercarse a su medio hermano Mark. La vio guiar a Seba hacia el pasillo oscuro. La mentira estaba allí, en video, tomando forma ante sus ojos. Finalmente, encontró el ángulo perfecto. Una cámara de servicio al final de un pasillo. Mostraba a Jessica sonriendo a Mark, casi coqueteando, antes de que él entrara en la terraza. Minutos después, ella regresaba con Seba, su expresión ya transformada en una máscara de falsa angustia. La escena del ataque era clara desde esa perspectiva. Mark parecía confundido, retrocediendo, mientras Jessica gesticulaba y gritaba. Se vio a sí mismo corriendo hacia la escena,
y vio cómo Jessica se arrojaba a sus brazos, una actriz consumada. La manipulación era tan obvia, tan descarada, que sintió vergüenza de su propia ceguera. Una furia silenciosa y gélida comenzó a apoderarse de su corazón. Pero la verdad sobre Jessica no era suficiente. Necesitaba saber qué había pasado en esa suite después de que él se fuera. La imagen del cuerpo de Seba en la maleta demostraba que la lección había ido demasiado lejos. Recordó que uno de sus padrinos, el más idiota del grupo, tenía la costumbre de grabarlo todo con el móvil cuando estaba borracho. En un acto de desesperación y habilidad técnica que ni siquiera sabía que poseía, hackeó la cuenta en la nube del hombre. Lo que encontró allí fue un abismo de depravación que superaba sus peores pesadillas. Lo habían grabado, fragmentos del asalto, videos de ellos riéndose y burlándose de su cuerpo inconsciente y ensangrentado después. Ver esas imágenes, oír esas risas, fue lo que destruyó el último vestigio del hombre que solía ser. El sonido de sus voces, haciendo bromas mientras la vida de su esposa se desvanecía, lo rompió y lo rehizo en algo nuevo y terrible. La venganza dejó de ser un concepto abstracto de justicia. Se convirtió en una necesidad biológica, como respirar. Ya no se trataba solo de vengar a Seba. Se trataba de limpiar el mundo de aquellos monstruos, de erradicar la mancha de su existencia. La tristeza se evaporó por completo, reemplazada por una misión singular y obsesiva. Él sería el instrumento de su karma. Comenzó a planificar con una precisión espeluznante. Ya no era el empresario distante ni el marido en duelo. Se había convertido en un cazador. Eligió a su primera presa, el líder del grupo, aquel cuya risa era la más fuerte en los videos. Pasó días investigando su rutina, sus horarios, sus vicios. Aprendió dónde vivía, qué camino tomaba para ir al trabajo, dónde bebía los viernes por la noche. Su mente, antes dedicada a fusiones y adquisiciones, se centraba ahora por completo en la logística de la muerte. Cada detalle fue planeado sin emoción, con la fría eficiencia de un cirujano preparándose para una operación compleja. La captura fue terriblemente simple. Usó un pretexto de negocios, una falsa oportunidad de inversión, para atraer al primer padrino a un almacén abandonado propiedad de su familia. El hombre llegó sonriendo, codicioso y sin la menor sospecha. Bob emergió de las sombras, y la sonrisa del hombre murió en sus labios. No reconoció al Bob que conocía. Este era alguien con ojos vacíos, un depredador. Antes de que pudiera reaccionar, Bob lo incapacitó con rapidez y brutalidad, sin decir una sola palabra. Arrastró el cuerpo inconsciente al interior del almacén, a una habitación que había preparado meticulosamente. La muerte no sería rápida. Bob necesitaba que entendiera, que sintiera el terror que sintió Seba. Ató al hombre a una silla y esperó a que despertara. Cuando el padrino abrió los ojos, lo primero que vio fue a Bob, sentado tranquilamente frente a él, sosteniendo una tableta. Bob le dio al play en el video. El hombre se vio a sí mismo en la pantalla, riendo, mientras el horror se desarrollaba. ¿Te divertiste?, preguntó Bob, con la voz completamente neutra. El terror en el rostro del hombre era absoluto. Empezó a llorar, a suplicar, pero sus súplicas eran solo ruido para Bob, que comenzó su lento y tortuoso trabajo. Tras la muerte del primero, Bob no sintió remordimiento ni alivio, solo una sombría sensación de deber cumplido. 1 de 5. Pasó a los 2 siguientes, que ya estaban nerviosos por la desaparición de su amigo. Esta vez, los atrajo juntos, usando su preocupación como cebo. Los acorraló en un aparcamiento subterráneo. La lucha fue más difícil, pero su furia calculada le dio una ventaja inhumana. Los sometió, moviéndose con una eficiencia brutal que lo sorprendió. Se había convertido en una máquina de venganza, desconectado de cualquier código moral que no fuera el suyo, forjado en el dolor y la culpa. Los 2 últimos fueron los más difíciles. Sabían que estaban siendo cazados. Habían desaparecido, escondiéndose. Pero la desesperación los volvió descuidados. Bob, usando sus vastos recursos, los rastreó hasta una cabaña aislada en las montañas. El enfrentamiento final fue primitivo y salvaje. Lucharon por sus vidas, pero no tenían ninguna oportunidad contra un hombre que ya lo había perdido todo y no tenía nada que temer. Acabó con ellos bajo la fría luz de la luna, sin sentir nada más que la conclusión de una tarea. Los 5 hombres estaban muertos. La ecuación estaba casi resuelta.
Solo faltaba la arquitecta de todo su sufrimiento, Jaceka. Con los 5 padrinos eliminados, la mente de Bob se enfocó con una claridad de rayo láser en su objetivo final, Jaceka. Durante un par de días, la observó desde la distancia, monitoreando sus llamadas y movimientos. Vio con un asco profundo cómo ella ya estaba intentando posicionarse para ocupar el lugar de Seba. Le enviaba mensajes de texto, llenos de falsa preocupación. Lo llamaba con la excusa de saber cómo estaba. Se ofrecía a llevarle comida. Su descaro, su completa ignorancia de que él conocía la verdad, era la ofensa final. Ella bailaba sobre la tumba de Seba, sin saber que él mismo estaba cavando la suya. Finalmente, él atendió una de sus llamadas. Con una voz tranquila y cansada, le dijo que tenía razón, que necesitaba hablar con alguien. La invitó a su casa esa noche. Jaceka llegó 1 hora después, vestida con un elegante vestido negro, como una viuda en espera. Entró en la casa con una sonrisa de compasión ensayada, lista para ofrecer su consuelo y reclamar su premio. Pero la casa no la recibió como esperaba. Estaba oscura, fría y mortalmente silenciosa. Bob la esperaba en la sala de estar, sentado en un sillón, con el rostro en la penumbra y una expresión completamente indescifrable. Ella comenzó su actuación. Se sentó frente a él y empezó a hablar con una voz suave y comprensiva sobre lo terrible que era que Seba hubiera resultado ser tan inestable, tan desagradecida. Dijo que siempre supo que no era la mujer para él, que él merecía algo mejor. Bob la dejó hablar, escuchando en silencio cómo sus mentiras llenaban el aire viciado de la habitación. Luego, sin decir una palabra, tomó un control remoto de la mesa y encendió la enorme pantalla de televisión en la pared. En silencio, le dio al play. La cara de Jaceka, sonriendo y conspirando en el pasillo del hotel, llenó la pantalla. El color desapareció del rostro de Jaceka. Su sonrisa se congeló y se derrumbó. Vio su propia traición reproducida en alta definición, un testimonio irrefutable de su maldad. Empezó a balbucear, a negar, a intentar una última y patética pirueta de manipulación, diciendo que el video estaba editado, que era un malentendido. Pero la mirada de Bob, fría y muerta como la de un tiburón, le dijo que el juego había terminado. Él se inclinó hacia adelante, y con una voz que era apenas un susurro pero que cortaba como el vidrio, le hizo una sola pregunta que lo era todo. ¿Por qué? No esperó una respuesta. Solo quería que ella supiera que él lo sabía todo. Lo que siguió no fue una ejecución rápida. Fue un acto de retribución brutal y simbólico. La rabia de Bob, contenida durante tanto tiempo, se desató sobre ella. La humilló, la agredió, haciéndole sentir la misma impotencia y el mismo terror que ella había orquestado para Seba. Cada uno de sus actos era un reflejo oscuro y retorcido del sufrimiento de su esposa. No había pasión en su violencia, solo una lógica fría y aterradora. Estaba equilibrando la balanza, aplicando la ley del talión en su forma más primitiva. Finalmente, cuando ella ya era un despojo tembloroso y suplicante, la mató con sus propias manos, ahogando sus últimas mentiras para siempre. Después de que el último aliento de Jaceka abandonara su cuerpo, Bob no sintió nada, ni alivio, ni satisfacción, solo un vacío absoluto. Su misión en la tierra había terminado. Caminó con calma hacia el sótano, como un autómata. Abrió el congelador, y con una reverencia casi sagrada, levantó el cuerpo congelado de Seba, todavía envuelto en las sábanas de seda. Subió las escaleras, pasó junto al cuerpo de Jaceka sin mirarlo, y se sentó en el sofá de la sala de estar, acunando a su esposa en sus brazos, y allí esperó. Sabía que no tardarían en llegar. Era el fin. La policía no tardó. Alertados por los vecinos que escucharon los gritos, o quizás siguiendo la pista de los hombres desaparecidos, rodearon la casa. Cuando irrumpieron, se encontraron con una escena sacada de una película de terror. El cadáver de Jaceka en una habitación, y en la sala principal, Bob, sentado tranquilamente, abrazado al cuerpo congelado de una mujer envuelta en una sábana. No se resistió al arresto. No dijo una palabra. Sus ojos estaban vacíos. Su única reacción fue aferrarse con más fuerza al cuerpo de Seba, obligando a los oficiales a separarlos por la fuerza. Era un hombre cuya alma ya había abandonado su cuerpo. La noticia explotó en los medios, un escándalo de una magnitud sin precedentes. Fue entonces cuando la madrastra de Bob, una mujer ambiciosa y manipuladora que siempre lo había odiado, vio su oportunidad.
Usó la tragedia para lanzar una campaña de difamación, pintando a Bob no solo como un asesino, sino como un monstruo que siempre había sido inestable. Al mismo tiempo, presentaba a su propio hijo, Mark, como el heredero sensato y capaz que debía tomar las riendas de la empresa familiar para salvarla del escándalo. Con una astucia cruel, orquestó la destrucción total de la reputación y el legado de Bob. Bob lo perdió absolutamente todo. La empresa que su padre había construido con tanto esfuerzo pasó a manos de su medio hermano. Su fortuna fue congelada y luego consumida por los procesos legales. Su nombre se convirtió en sinónimo de horror y locura. En la cárcel, era una cáscara vacía. Se negaba a hablar con los abogados, a participar en su propia defensa. El mundo exterior, con su juicio y su condena moral, había dejado de existir para él. Su única realidad eran las paredes de su celda y el recuerdo de un amor que había destruido y vengado. El juicio fue un mero formalismo, un espectáculo para los medios. Con las pruebas abrumadoras y la falta de defensa por parte del acusado, el veredicto era inevitable. Fue declarado culpable de 7 cargos de asesinato en primer grado. El juez, al dictar la sentencia, habló de una brutalidad y premeditación que conmocionan la conciencia. Bob fue condenado a la pena de muerte. En el momento en que el martillo cayó, sellando su destino, el narrador omnisciente sabe que el espíritu de Seba, que había permanecido atado a la tierra por la terrible injusticia de su fin, sintió cómo la primera de sus cadenas se rompía. La justicia, aunque torcida y sangrienta, estaba comenzando a cumplirse. Llegó el día de la ejecución de Bob. Caminó hacia la sala de inyección letal, con una calma que desconcertó a los guardias. Rechazó una última comida. Cuando le preguntaron si tenía unas últimas palabras, simplemente negó con la cabeza. No había nada que pudiera decirle al mundo que importara. Acostado en la camilla, mientras el capellán rezaba, cerró los ojos. No pensó en el dolor ni en el miedo. Conjuró la imagen de Seba, no como la encontró en la maleta, sino como era al principio, con los ojos llenos de una esperanza testaruda y una sonrisa tímida. «Voy a pagar mi deuda», pensó. «Ya voy, mi amor». Mientras los químicos comenzaban a fluir por sus venas, poniendo fin a su vida terrenal, algo más ocurría en un plano invisible. En el instante en que el corazón de Bob dejó de latir, la última y más pesada cadena que ataba el espíritu de Seba a la tierra se rompió. Él, el autor final de su sufrimiento, el hombre que ella amó y que la traicionó, había pagado el precio. Con el último de sus verdugos, enfrentando la justicia final, la balanza del karma finalmente encontró su equilibrio. La necesidad de retribución que la mantenía prisionera se disolvió por completo. El espíritu de Seba sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. El dolor, el miedo, el recuerdo visceral de la violencia que la habían atormentado, comenzaron a disiparse como la niebla bajo el sol de la mañana. Una luz cálida y acogedora la envolvió, prometiendo paz y el olvido del sufrimiento. Sintió el amor de su padre, esperándola en algún lugar más allá. Con una última mirada al mundo que le había causado tanto dolor, se permitió ascender, dejando atrás el ciclo de venganza y muerte, finalmente libre para encontrar el descanso que le fue tan brutalmente negado. El tiempo en el reino espiritual no se mide en días o años. Tras un periodo de sanación y paz, al alma de Seba se le concedió la oportunidad de un nuevo comienzo, una ocasión para vivir la vida de amor y felicidad que merecía. Renació. Volvió al mundo no en una unión arreglada y fría, sino en el seno de una familia cálida y bulliciosa. Desde su primer aliento como una bebé recién nacida, fue recibida con besos, abrazos y palabras de amor. El ambiente no era de silencio y expectativa, sino de alegría pura e incondicional. Sus nuevos padres la adoraban. Casualmente, su nuevo padre era un viejo y querido amigo de su padre de la vida pasada, un hombre bueno y gentil que siempre había deseado tener una hija. Tenía 2 hermanos mayores que la trataban como a una muñeca preciosa, y abuelos que la consentían en cada visita. La casa siempre estaba llena de risas, de música, de olor a comida casera. Ella era el centro de un pequeño universo de afecto, un contraste sanador y absoluto con el vacío emocional que marcó el inicio de su vida anterior. A pesar de la felicidad que la rodeaba, en los primeros meses, la bebé a veces lloraba sin motivo aparente. Eran ecos,
fragmentos de una vida pasada que su nueva mente no podía procesar. Una tristeza sin nombre, una sensación de pérdida que no entendía. Eran las sombras de Bob, de su amor trágico, de la profundidad de su sacrificio. Su nueva madre la tomaba en brazos, la acunaba y le cantaba, y el calor de ese amor presente siempre lograba, eventualmente, ahuyentar las sombras del pasado, aunque fuera de forma temporal. Un día, una anciana, una curandera espiritual conocida en la región por su sabiduría, visitó a la familia. Tenía una mirada penetrante y una sonrisa serena. En cuanto tomó a la bebé en brazos, sintió la turbulencia, vio el alma antigua dentro de los ojos jóvenes. Reconoció los vestigios de un gran trauma y de un gran amor que se negaban a desaparecer por completo. Sin decir nada a los padres sobre lo que veía, supo que la niña necesitaba ayuda para liberarse totalmente y abrazar su nueva oportunidad sin el peso de su karma anterior. La anciana dijo a los padres que prepararía una bendición especial, una poción de hierbas para asegurar una vida larga y feliz para la niña, una tradición local. Más tarde, regresó con un pequeño frasco que contenía un líquido claro. Sosteniendo a la bebé cerca de sí, le susurró directamente a su alma: «Pequeña, ya has sufrido suficiente. Tu justicia ha sido cumplida. Es hora de olvidar. Es hora de vivir. Sé libre». Y con una ternura infinita, le dio a la bebé la poción del olvido para que la bebiera. El líquido era dulce, y la bebé lo bebió todo. Mientras lo hacía, una paz profunda y definitiva se instaló en ella. Las últimas sombras, los ecos de tristeza y pérdida, se disolvieron para siempre. La confusión en sus ojos desapareció, reemplazada por una claridad e inocencia puras. Levantó la vista hacia el rostro de su nueva madre y sonrió. No un reflejo, sino una sonrisa genuina, radiante y llena de luz. El alma de Seba estaba por fin en casa, libre de su pasado, una página en blanco lista para ser llenada únicamente con amor. Esa fue la historia de Seba, un viaje a través de la oscuridad más profunda de la crueldad humana, que terminó no en venganza, sino en justicia kármica y en la promesa de un nuevo comienzo. Es un recordatorio de que incluso después de la noche más terrible, el amanecer puede traer una oportunidad de renacimiento y paz. Si esta historia te ha conmovido, si te ha llegado al corazón o te ha hecho reflexionar, por favor, deja tu me gusta, comparte tu opinión en los comentarios y comparte este relato para que la memoria de Seba y la lección de su historia no se pierdan. Y no olvides suscribirte para más relatos que necesitan ser contados.